Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí, compartir este módulo del curso de Claxo. Mi nombre es Jesús Sabariego, soy investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Soy además investigador FCT de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del gobierno portugués, y en la Universidad de Coimbra desarrollo un proyecto de investigación postdoctoral sobre los recientes, a los que llamo recientes movimientos sociales globales, movimientos que emergieron en el mundo a partir de 2011, ligados un poco a lo que se ha denominado las primaveras árabes, la primavera de los movimientos, y que en la hipótesis con la que trabajo suponen una nueva categoría sociológica, una nueva categoría epistémica, si se quiere, política, por tanto, a la hora de definir aquello que fue denominado como nuevos movimientos sociales en la década de 1980, a partir de 1985 del siglo XX, del pasado siglo XX, por Alain Touraine y otros sociólogos teóricos de las ciencias sociales. Mi cometido aquí en este módulo de Claxo, en este módulo del curso de Claxo, el curso virtual, va a ser un poco traer los últimos referentes de mi trabajo de investigación, las últimas actualizaciones, lo que ahora se denomina el estado del arte en torno a esta cuestión, específicamente a la luz de lo que suponen las epistemologías del sur. En ese sentido, en la bibliografía del módulo hay alguna referencia. Es muy importante un libro publicado por el profesor Boaventura de Sousa Santos y el profesor José Manuel Méndez, una edición de un libro que ha salido en varias editoras. Creo que ahora está preparándose su lanzamiento en Routledge, en inglés. Ha salido en español en la editorial Lacal, también en la editorial Bertrand, en Portugal, y en la editora Auténtica, de Río de Janeiro, de Brasil. Es un libro llamado Demodiversidad. En este libro el profesor Méndez y el profesor Santos mapean un poco el estado del arte en torno a las epistemologías del sur, a los nuevos imaginarios democráticos. Es posible imaginar la democracia de otro modo a partir de luchas sociales en curso, luchas sociales de las últimas décadas en todo el mundo, principalmente en lo que llamamos el sur global. Ya saben que el sur global no corresponde solo a una categoría geográfica, es también una categoría económica, política, antropológica, en fin, una categoría epistemológica, ¿no? Son coordenadas para entender el mundo, y en torno a esa categoría del sur global surge de la mano del profesor Santos la idea de las epistemologías del sur, que en este curso, imagino, están profundizando, en la que están profundizando. En lo que respecta específicamente mi trabajo a las epistemologías del sur, pues decir que evidentemente hay una praxis, hay un proceso de apropiación de algunos elementos, unos elementos que corresponden en el trazo grueso, que corresponden grosso modo a las epistemologías del norte, y hay una apropiación por parte de los movimientos sociales de ese sur global. Hablamos, por ejemplo, de la idea de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, mi tesis doctoral, publicada ya hace más de una década, aborda cómo, por ejemplo, en el contexto del Foro Social Mundial, en el cambio de milenio, en 2001, los movimientos sociales interpretaban, deconstruían, hacían justicia a la propia categoría de derechos humanos, capturada por las lógicas mainstream, por las lógicas institucionales en el derecho internacional, y cómo los movimientos sociales interponían, a la luz de otras epistemes, de otras ecologías de saberes, dirá el profesor Santos, una interpretación, deconstruían la propia idea de derechos humanos, dotándole de elementos muy poderosos basados precisamente en esas luchas en curso. Hablamos de los imaginarios indígenas, hablamos del feminismo, de las luchas feministas, hablamos de las luchas antipatriarcales, hablamos del anticapitalismo, como elementos. A partir de 2011 hay un elemento muy relevante para mí, que defiendo en mi trabajo. Creo que daría incluso y me pongo a su disposición para una buena discusión, y en eso andamos. Hay un elemento relevante.
desde finales de la década de 90 del siglo XX, con las revueltas, con los movimientos sociales que en Seattle de protesta en Estados Unidos contra la privatización de la educación por parte de la Organización Mundial del Comercio. También con la guerrilla de comunicación del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los años 90, el uso de la comunicación ya se va mostrando como una herramienta estratégica. La comunicación por parte de los movimientos sociales a la hora de colocar los temas de la agenda, como una estrategia de lucha al mismo nivel que otro tipo de estrategias. Lo que va a suceder en 2011 es que en 2011 estamos ya en el contexto de la extensión de la web 2.0, de la interacción 2.0 en Internet, una Internet mucho más interactiva, mucho más dinámica, auge de las redes sociales, que además van a tener un epítome, una plataforma grande en las propias revueltas. Pensemos en Facebook, por ejemplo, ¿no? Cómo es el mapa de las redes sociales en el mundo antes de 2011 y cómo las propias revueltas, en el caso, por ejemplo, de las primaveras árabes, contribuyen a crear la idea de que Facebook, fijaos, en aquel tiempo, ¿no? Pues es un motor de la propia democracia, la propia reivindicación de derechos, ¿no? Y crece exponencialmente por todo el mundo su utilización. Después, en análisis posteriores, se ha visto que efectivamente buena parte de la movilización en redes sociales se hizo desde fuera. No eran los propios activistas de la Plaza Tahrir en Egipto o en otros lugares, sino que había muchas dinámicas desde fuera. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero traer aquí hoy es la idea de que la tecnología ha supuesto un vector muy importante, no solo en lo que tiene que ver con la propia capacidad de comunicación de las protestas y su extensión global, digamos, sino también con la propia capacidad estratégica, organizativa e incluso identitaria, ¿no? Movimientos creados como hashtags. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento Me Too, en Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante porque en 2011 la revista Time, su número especial anual, la consagró a la figura del activista, ¿no? de la persona que ejerce la protesta, ¿no? Con una imagen sintética, una imagen híbrida, con emblemas de varias protestas. Pueden encontrar el número en internet fácilmente. No es una imagen real, es una imagen diseñada con un collage con varias imágenes, ¿no? Y la primera vez que la revista Time dedica su número especial, la portada un número especial a un hashtag, va a ser el hashtag MeToo, que como pueden saber, como saben, transformó profundamente también las políticas de comunicación y las propias políticas de agenciamiento por parte, en este caso, del movimiento feminista o de alguna parte de los movimientos feministas recientemente. Entonces, esto nos da la idea de que la tecnología, nos trae la idea de que la tecnología es un vector estratégico para definir no solo, como decía, las políticas de comunicación de los movimientos, sino también para entender su propia identidad. Y también nos habla de cómo Internet se ha convertido en un espacio de disputa, un espacio de disputa política. Hoy día, además, apropiado también por think tanks y por intereses de la política instituyente. No es solo un espacio, de la política, instituida. No es solo un espacio instituyente, sino que también la propia política instituida, la política de partidos, se ha apropiado de ese espacio. Pensemos, por ejemplo, en la campaña de Obama de 2008, ¿no? Con su Obama Machine 2.0, o el propio Trump, ¿no? La llegada de Trump a las elecciones y los escándalos posteriores ligados al uso de la propia tecnología, ¿no? Pensemos incluso como ahora, con las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el propio Donald Trump está intentando acotar un poco el poder de esas leyes, de esas redes sociales. Disculpen, como ya ha pasado con la ley de soberanía digital en Rusia, con los intentos además de acceder por parte del gobierno de Vladimir Putin, por parte del gobierno ruso, a la red Telegram. Lo que sucede también en China en otros contextos. Es decir, Internet, el espacio global de Internet se está volviendo un espacio también que refleja ese auge del nacionalpopulismo, de la idea de frontera, de muro, de buscar una especie de Internet soberana asociada a los estados,
precisamente por el peligro también bueno, de lo que la propia información supone en sí, y el pulso además que las propias redes sociales están teniendo con algunos de estos gobiernos, toda vez que además están empeñadas en una campaña fuerte de fact-check, ¿no? De verificación de hechos para limpiar un poco su nombre después de las últimas sanciones y los últimos escándalos, como Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo esto, todo este mapa, bueno, estos trazos nos hablan de la importancia de la tecnología. Nosotros, desde hace un tiempo, estamos también trabajando a nivel internacional en la construcción de una disciplina llamada tecnopolítica, de una categoría epistémica también. Y se alimenta mucho del propio trabajo del profesor Santos y del propio trabajo desarrollado en el Centro de Estudios Sociales en torno a las epistemologías del sur. En esta red tecnopolítica, hay investigadores de muchos lugares, ya tenemos varias publicaciones habiendo abordado el trabajo, por ejemplo, de algunos movimientos en relación a la tecnología en América Latina. Les recomiendo el libro coordinado por el profesor Francisco Sierra de la Universidad de Sevilla y el profesor Tomás Ogravante de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamado así Tecnopolítica en América Latina. Les recomiendo también los trabajos del grupo Compolíticas de la Universidad de Sevilla, del grupo en Comunicación Política y Cambio Social, en esa línea. Yo mismo pueden seguir en internet algunas de mis últimas publicaciones, además de algunas reseñas que he dejado también entre los materiales. Recientemente he empezado a colaborar en un medio en España llamado El Salto, un diario que es heredero un poco del que fue el periódico Diagonal, un periódico muy ligado al activismo y a los movimientos sociales. Es una columna más una reflexión de opinión, pero creo que puede servir mucho para entender esas categorías epistémicas que están como siempre atravesadas por cuestiones muy transversales, ¿no? La lucha contra el patriarcado, la lucha contra el capitalismo, las cuestiones ecológicas, una perspectiva amplia, y bueno, y también la propia idea de el estado de los derechos, el estado de la soberanía, el estado del propio sujeto, la construcción de sujetos políticos ante la llamada por Franco Bifo Berardi, el filósofo italiano, disrupción digital. Pensamos siempre en las transiciones como un aterrizaje tranquilo, ¿no? Pero en realidad con Internet, con el mundo digital, ha habido más que una transición, una disrupción. Es decir, Internet ha transformado la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos socialmente, y más aún se ha acelerado toda esta cuestión en los tiempos de la pandemia global, ¿no? De la COVID-19. Tanto es así que buena parte de las cuestiones que difícilmente podíamos encajar en esa dicotomía un poco falaz, un poco forzada entre lo público, lo privado, lo online, lo offline, con la disrupción digital han desaparecido. Es decir, vivimos permanentemente conectados. Acabó el tiempo offline, aunque no tengamos siquiera un teléfono móvil, aunque no tengamos un celular, un smartphone, no importa, aunque no tengamos internet en casa, estamos monitorados todo el tiempo, nuestros datos, los datos que generamos en nuestro entorno laboral o en nuestras interacciones con los demás, los sistemas de vigilancia, cámaras, reconocimiento, etcétera, todo esto incluso potenciado ahora en el contexto actual, nos dicen que estamos permanentemente conectados, alimentamos la máquina permanentemente, de hecho incluso discursivamente, al escribir un tweet, al colocar un post en Facebook, al escribir en un blog, toda esa información que generamos es sesgada por algoritmos, en lo que yo llamo algoritarismos cotidianos, es sesgada por algoritmos para generar plusvalía, para generar beneficio para consorcios, conglomerados económicos, empresariales. Pensemos que las 10 primeras de las 10 primeras empresas en capitalización bursátil a nivel mundial, pues tenemos ahí Alphabet, que es Google, ¿no? Facebook, Amazon, GAFA, ¿no? Como se llaman por sus iniciales. Y su negocio es el negocio de los datos. Entonces hay una especie de nuevo o de neo-extractivismo que se basa en nuestras pulsiones cotidianas, íntimas, y que escinde absolutamente la idea de esfera pública, la idea de público-privado y la idea de online-offline. Y en ese sentido,
la influencia, la importancia de la tecnología y de la comunicación a través de la tecnología, la información y la comunicación es de extrema relevancia para entender la configuración de nuevos sujetos políticos, como por ejemplo los movimientos sociales que ya en 2011 emergen y todos los movimientos posteriores. No quiero decir con esto que el movimiento haya dejado las calles para situarse en Internet, sino que esas dos dimensiones están muy conectadas, nunca mejor dicho. Porque además hay un elemento también a tener en cuenta, el cuerpo. El cuerpo, como la filósofa Marina Garcés denomina, el poner el cuerpo. La idea del activismo está muy ligada a lo que también Benjamin Barber llama el cuerpo a cuerpo en las asambleas. Es la idea de ocupar el espacio público, pero también el espacio público se ha transformado, está sufriendo una transformación cualitativa y cuantitativamente abismal, nunca mejor dicho. Entonces, ¿cómo superar esa línea? ¿Cómo superar esas dicotomías, esas falsas dicotomías? ¿Cuál es el espacio del cuerpo en esta idea de la tecnología? Bueno, en estos últimos minutos voy a contar un poco cuál es la idea con la que yo trabajo y bueno, espero también sus comentarios y reflexiones. La idea es que a la hora de hablar de tecnopolítica, sobre todo ligada a la tecnopolítica ligada a las luchas en curso de los movimientos sociales, de los recientes movimientos sociales globales, en el sur global, pero no solo, esa idea de tecnopolítica nos habla de la utilización de la tecnología con una finalidad política. Digamos que esa sería la definición clásica que hemos heredado un poco por parte pues, de los pensadores que han teorizado sobre el término en los últimos años. Pienso en el origen del término por parte de Stefano Rodotà, pienso, por ejemplo, después en el trabajo realizado por el grupo de Manuel Castells en la Universidad Oberta de Cataluña, trabajos muy interesantes del grupo de Tecnopolítica de la Universidad Oberta de Cataluña, dirigido por Manuel Castells, el actual ministro de Universidades de España. O el grupo también, por ejemplo, del profesor Francisco Sierra, nuestros trabajos también a lo largo del tiempo en el Centro de Estudios Sociales y en otros contextos, ¿no? Es muy interesante el trabajo, por ejemplo, de Stefania Milán, su proyecto DataActive, también dejaré la referencia, que habla de un activismo de datos desde el sur, es decir, como una respuesta a ese neoextractivismo, cómo apropiarnos de los datos, ¿no? Cómo apropiarnos del modo de producción de esa comunicación, del modo de producción de esa subjetividad incluso, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y entonces la idea es un poco que esos movimientos lo que han hecho en el tiempo ha sido apropiarse de esas herramientas y utilizarlas un poco para colocar estratégicamente sus demandas en la agenda. También a un cierto nivel estratégico organizativo y también a un nivel identitario, ¿no? Como decía. Bueno, mi idea es que, digamos, la parte tecnológica, el código, ha subsumido la cuestión política. Si entendemos la política, lo político como una arete, como un arte, como el arte de tornar posible lo imposible, en palabras del filósofo alemán, del pensador alemán Franz Hinkelhammer, que hace años que trabaja en Costa Rica. Si la política es un arte, es el arte de tornar posible lo imposible, y en eso está muy ligado también al cuerpo, a las manifestaciones artísticas, estéticas. Digamos que la tecnología, el contexto actual de diseño, de situación de la propia tecnología, que la define a sí misma como técnica, ha subsumido ese arte. Es decir, la tecnología ha subsumido la política, haciendo que la propia política se parezca cada vez más a la tecnología. Por eso el auge del llamado populismo, al que yo no lo llamaría de esta manera, creo que hay otros elementos disímiles, distintos, para valorar lo que puede ser el populismo y a lo que se le llama hoy, principalmente por los medios de comunicación, populismo. Creo que hay que matizar bastante ahí, creo que el término no es correcto, pero digamos que la tecnología ha subsumido la propia política, el arte político, lo político, el elemento, lo que nos es común, ¿no? En sus propias lógicas, en su propio código. Por eso hay un proceso que yo llamo de trolización, ¿no? Los políticos en las sedes parlamentarias se comportan como trolls. Los discursos suenan con un eco
muy semejante al discurso de Twitter, ¿no? Se habla de la vuelta de lo emocional a la política, pero yo no diría que es una emoción real, porque el elemento humano está profundamente sesgado por esas lógicas del capital cultural tecnológico, del capital incluso libidinal, podríamos hablar, tecnológico. Es decir, la emoción humana entra por el tamiz, por el sesgo de la tecnología, debe pasar por ahí para que los datos sean extraídos y después acaben derivando en una tendencia, en una campaña de microsegmentación para dirigida en marketing neuronal. Pero vamos, la emocionalidad humana se filtra a través de la tecnología y acaba generando una especie de moción, de flujo constante de información fragmentada. Vivimos en la poética del fragmento, no hay una narrativa, no hay un hilo que sea capaz de costurar, de coser esos fragmentos y crear un relato, una nueva narrativa, una nueva narración unificadora. No existe, es la poética del fragmento, pero es un fragmento que está quebrado, que está torsionado por la propia lógica de la tecnología imperante. En ese sentido, no somos dueños de la tecnología, no sabemos código y ha llegado un momento en el que estamos dominados por la propia subjetividad imperante en las redes sociales y en las redes sociales de Internet, y eso tiene una plasmación directa sobre los sistemas políticos. Es decir, para mí ese es el verdadero hackeo que está hecho de arriba para abajo. Esta es un poco la idea principal. Tienen algunos textos de referencia también. Les recomiendo seguirme, puede ser a través de Twitter o a través de Facebook, para encontrar más trabajos. Quedo a su entera disposición en el curso. Les deseo también un buen desempeño durante el curso y que disfruten de los contenidos. Dejaré también mi dirección de correo electrónico, pues nada, y a su disposición. Ha sido un placer. Le quería también agradecer a los coordinadores del curso, al profesor Cristiano Llanola y al propio Centro de Estudios Sociales por la oportunidad una vez más. Muchas gracias y hasta pronto.